que es el aquí Mariano Martín y el equipo de Mañana es Tarde los saludamos. Buen día, ¿cómo están? Bien, gracias por atendernos. Tratando en la mesa en esta mañana de entender un poco más hacia dónde va la economía, qué sesgo podemos esperarnos con la asunción de Hernán Lacunza al frente de la cartera de Hacienda y cómo están a partir de las medidas económicas que fue tomando el gobierno y que analiza, como decíamos recién con Nicolás al aire, la posibilidad de un bono a jubilados y algún descuento en los medicamentos. A ver si nos ayuda a entender este contexto económico tan volátil y tan raro. Bien, me parece que lamentablemente la asunción de Hernán Lacunza no va a cambiar el rumbo económico. Creo que es una persona que piensa bastante parecida en materia de políticas económicas a su antecesor. Y bueno, la diferencia entre ambos, yo los conocí personalmente a los dos, es que Lacunza es más dialoguista, es más sociable, es carismático. Duhovne no me daba esa impresión. Pero después lo más importante acá es su rol como para tomar políticas económicas, y en ese sentido están cortados con el mismo cuchillo. No va a haber cambios relevantes más allá de alguna decisión en materia distributiva de menor alcance que puedan llegar a tomar. Este gobierno tuvo el mayor respaldo a nivel internacional que en materia de ingreso de capitales que ha tenido ningún otro gobierno a lo largo de la historia, y aún así los resultados son desastrosos. Ahora, asumiendo el control funcionarios de segunda línea y sin recursos y sin capacidad política, porque desafortunadamente para este gobierno y para el país, al haber perdido por tanto margen en las elecciones, bueno, quedó muy debilitado el gobierno. No creo que puedan tomar decisiones sustanciales e inteligentes como para cambiar la situación y mejorarla. Yo lo que entiendo es que Nicolás Duhovne se va del gobierno, se va de la administración de Cambiemos como una suerte de soldado del déficit cero que decide morir con las botas puestas y no avalar esta oleada, llamémosle así, oleada de populismo económico que quiere aplicar Mauricio Macri. ¿Es una lectura muy lejana de lo que está pasando? Me parece que sí, puede ser algo de eso, pero no es una decisión de él. Pensar que la crisis que se desató es consecuencia de las políticas económicas que adoptó este gobierno. Lo que ocurrió con la derrota electoral fue un chispazo, pero el caldo de cultivo ya estaba. Alguien destapó la olla, pero las inconsistencias del modelo estaban presentes de forma tal de que el gobierno no tenía herramientas para contener la crisis. Me parece que lo de Duhovne es simplemente eso, el resultado de una crisis. A mí me llamaba mucho la atención que no haya responsables directos de la enorme crisis que estamos atravesando y como consecuencia de eso renuncias o despidos. Y lo veo más por ese lado, por el resultado de la crisis, no porque el tipo sea el fiscalista número uno y este gobierno, un gobierno que se la pasó casi 4 años hablando pestes del populismo, de que no iban a tomar atajos, y el lunes de la semana pasada se despacha en contra del populismo el propio presidente de la Nación de vuelta, y solo 2 días después premia a los que votaron, trata de premiar a los que votaron al populismo, tomando medidas ultrapopulistas que vencen y bien termina su mandato. Es todo pornográfico en materia de decisiones de política económica. Creo que esto se obedece a los manotazos de ahogado de un gobierno que ya no sabe qué más hacer. El expresidente del Banco Central, Martín Redrado, dijo en los últimos días que
la disparada que tuvo el dólar después de las elecciones fue en algún sentido deliberada por parte del propio presidente Mauricio Macri, como una suerte de castigo para el electorado que no lo había acompañado en las PASO. Yo la verdad que no lo sé, pero no se puede. Creo que hay que tener mucha información para saber eso, si fue eso o no fue eso. Información interna. Pero no lo descarto. La verdad que no lo descarto. Habiendo estudiado las políticas económicas que tomaron desde que asumieron, lo que decían que iban a hacer y lo que hicieron, para nada descarto esa hipótesis. Y lo último, estamos en comunicación con Mariano Kestelboim, economista. Estamos en la semana donde vuelve el Fondo Monetario Internacional. Yo cada vez que digo vuelve el Fondo Monetario Internacional tengo la impresión de que nunca se fue. No es que está... mirá, hacía mucho que no lo veíamos, Cardarelli, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Siempre está acá, además, de hecho, tiene una oficina en el Banco Central del Fondo Monetario. ¿Qué podemos esperar de esta visita? Hay un desembolso pendiente, sabemos, de 5.400 millones de dólares. ¿Y qué se viene de acá en adelante con el Fondo Monetario? También pensando, a ver, la pregunta tiene que ver con la coyuntura más inmediata, pero también tiene que ver con que se viene un nuevo gobierno, probablemente de signo opositor al actual y con muchos años más de Fondo Monetario por delante. Yo creo que está en riesgo ahora ese desembolso. Hasta a la fecha, el FMI apoyó de forma incondicional al gobierno, y en los últimos años, las últimas décadas, mejor dicho, la relación entre Argentina y el Fondo Monetario Internacional fue de amor u odio, no hubo término intermedio. Cuando el Fondo Monetario Internacional decidió soltarle la mano al país, por ejemplo, a fines de 2001, fue contundente, no hubo medias tintas, no es que pasó de ayudarlo al 100% a pasar a ayudarlo al 20-25%, no, completamente le soltó la mano. No me extrañaría que dé el salto de no prestarle absolutamente nada más al gobierno y obligarlo a que se administre por sí mismo. No me extrañaría, pero tampoco es un hecho de que eso vaya a ocurrir, por supuesto. ¿Qué implicaría que ese desembolso no llegara? Una crisis más importante todavía. Los mercados financieros descontaron que esa plata iba a llegar. Y si llegan a haber más señales de que la plata no viene, va a haber más temor a que Argentina pueda hacer frente a los compromisos de deuda más cercanos. Entonces eso provocaría que los operadores financieros empezarían a vender sus títulos de deuda pública nacional, y eso generaría que caigan los precios de los bonos, un aumento más fuerte todavía de la tasa de interés y un incremento de riesgo país que generaría alarma, y por lo tanto la moneda nacional se seguiría depreciando, habría más inflación, incertidumbre, caída de la producción, del empleo, deterioro distributivo, regresividad, ¿no? Una situación de colapso. Esperemos que el Fondo Monetario Internacional apoye, pero que no condicione, como ha hecho hasta ahora, históricamente, con políticas económicas de ajuste. Yo la verdad que lo veo difícil, muy difícil, que el Fondo Monetario Internacional se convierta en una figurita amable con la Argentina repentinamente en favor de decisiones de mayor equidad distributiva. Ahora, esta eventual determinación, vamos a pararnos por un segundo en este escenario de colapso, como lo mencionó recién Kestelboim, ¿tiene que ver con sancionar al presidente Mauricio Macri o tiene que ver más con una idea de advertencia ante la posible asunción de Alberto Fernández? No, sancionar de no seguir quemándose. El Fondo Monetario Internacional instruyó al gobierno a seguir un plan de políticas económicas y lo aplaudió mientras las aplicaba. Sin embargo, el mismo organismo en octubre pasado decía que Argentina iba a tener un 20% de inflación para todo 2019. Bueno, transcurrió solamente el primer semestre
de 2019 ya pasamos el 20% de inflación y este año seguramente vamos a estar más cerca del 60% de inflación que del 50%. O sea, rondaremos entre el 55 y el 60% de inflación. El nivel de actividad del Fondo Monetario Internacional decía que Argentina iba a perder a lo sumo 1 punto de su PBI. Bueno, vamos a perder por lo menos 2,5 puntos. También se suponía que no iba a haber déficit fiscal primario. Con las medidas de política económica anunciadas, es un hecho que vamos a tener déficit fiscal primario. El déficit financiero seguramente va a rondar el 5% en relación al Producto Bruto Interno. Es un fracaso muy, muy grande. Vamos a ver si el fondo quiere quedar pegado o va a buscar la forma elegante o no de despegarse del desastre económico que estamos sufriendo. Cae en la misma barranca que la Argentina, en ese caso el Fondo Monetario. Recordemos que es creo que el 60% de su cartera de préstamos está en Argentina, ¿no? Quiero decir, pensando en ese escenario, ¿es tan riesgoso para la Argentina como para el Fondo Monetario un escenario de colapso? No, mira, a ver, en primer lugar sería una mancha más para el tigre, una mancha grande, por supuesto, pero no dejaría de ser un antecedente más negativo para un organismo que está plagado de este tipo de antecedentes. Quizás hoy sería un poco más fuerte que los anteriores, pero la cartera, que más del 50% esté prestada a la Argentina, no corre riesgo. Argentina no le va nunca. Un país soberano dejó de pagarle al Fondo Monetario Internacional su deuda. Yo creo que Argentina le va a seguir pagando la deuda, quizás haya que reprogramarla, quizás no, es casi un hecho que va a haber que reprogramarla, no se va a poder pagar estos vencimientos de deuda, pero se va a acordar algún mecanismo para que Argentina pueda seguir pagando la deuda y bueno, en ese sentido no el deterioro de la cartera del FMI, bueno, sí, va a ser importante, pero no es lo mismo cobrar todo en tiempo informe que cobrarlo en un plan de pagos.